lugar tan especial, ¿no? Para mí estar con presencia de excombatientes es verdaderamente un privilegio, ¿no? Uno se pone a escribir sobre estas cosas y lo hace detrás de un escritorio, de una computadora, pero verdaderamente el mérito está dentro de la gente que sufrió el frío, que hay entre la turba, los bombardeos, con el riesgo permanente de la propia vida, y dio todo lo que podía dar, ¿no? Más que la vida no se puede dar. Así que es un privilegio, le agradezco a la gente del Centro Irasusta que me ha invitado a hacer esta presentación de este libro, ¿no? Y en una fecha tan especial, ya estamos prácticamente a minutos, a horas no de celebrar, sino de conmemorar un nuevo aniversario de fallecimiento de, creo que uno de los máximos héroes nacionales, que es el general San Martín. Y yo siempre tengo la relación de esto, ¿no? Cuando uno, en fechas como el 17 de agosto, uno vincula inmediatamente lo que es esto que se habla tanto del espíritu sanmartiniano, de los valores. Justamente creo que los veteranos de Malvinas, los que estuvieron en Malvinas, fueron depositarios de ese verdadero espíritu sanmartiniano. Hoy hablaba en la ciudad de Paraná, donde estaba presentando sobre otro tema, y bueno, justamente estas jornadas que se hacían en la ciudad de Paraná eran preparatorias para el bicentenario de la declaración de nuestra independencia, para conmemorar este suceso. Y yo le decía, bueno, que sí, que se declaró la independencia el 9 de julio de 1816, pero después a lo largo del siglo XX tuvo que pelear para defenderla en las guerras justamente por la independencia, contra Brasil, durante los bloqueos francés y anglo-francés, y en el siglo XX hubo dos grandes conflictos que nos pusieron en riesgo nuestra soberanía: una agresión interna y externa, que fue todo el fenómeno de la subversión, y por otro lado la guerra de Malvinas, que justamente fue un conflicto para defender nuestra soberanía en las islas. Justamente este tema, que es bastante puntual, que ha sido objeto de este libro, de Jordán Bruno Oyente y la gente de Malvinas, nace un poco acá cerquita, en Paraná, cuando el año pasado la gente de allá, del colegio de Madero, de la Unidad, me pidieron que, con motivo de los 40 años del asesinato a mano de la guerrilla de Jordán Bruno Oyente, si podía preparar para la jornada la influencia de él en la Fuerza Aérea Argentina, me habían pedido especialmente. Claro, ¿de dónde sale esto? Porque el pensador al que vamos a hacer referencia, Jordán Bruno Oyente, fue asesinado en 1974 por una de las bandas que estaban en la Argentina, que era el ERP, una variante que era el ERP 22 de agosto. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que una persona que es asesinada en el 74 tenga influencia en un hecho que sucedió en el 82? Y es ahí donde uno empieza a indagar. Y lo primero que uno le llama la atención son los propios ingleses, ¿no? Cuando los ingleses hablan de la cuestión de Malvinas, los ingleses tienen muchas cosas negativas, pero ellos han sabido en muchas de sus publicaciones reconocer el valor de los combatientes argentinos, de los conscriptos, de los oficiales, de los suboficiales, de los pilotos. Una cosa rara, ¿no? Porque yo creo que hace un tiempo relativamente corto ha habido un proceso en Argentina de tomar conciencia y de verdaderamente valorar al veterano de guerra, pero eso no es un fenómeno que se dio desde el comienzo. Y sin embargo, en muchas oportunidades los ingleses han justamente sido los que han reconocido el valor de los argentinos. Un poco la primera exploración que hice sobre el tema, que está dentro de lo que es el capítulo 1, es el fenómeno de la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Creo que cuando terminó la guerra, uno de las tres armas, quizás la más reconocida, fue la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque bueno, hubo una gran cantidad de imágenes que mostraron eso que nos impresiona todavía tanto hoy en día, esos aviones tan antiguos, los A4B, los Dagger, los Mirage 3, volando prácticamente a ras de las olas, levantando vuelo prácticamente a punto de chocar con los buques, soltando las bombas, y todo esto en una lucha muy despareja, porque esos pilotos enfrentaban lo que era la tercera flota del mundo, preparada para combatir nada más y nada menos contra los soviéticos, es decir, un poderío militar realmente impresionante, con el apoyo de la primera potencia del mundo, que era Estados Unidos. Entonces, realmente la cantidad de daño, de bajas, que entre buques hundidos y averiados, que la Fuerza Aérea le generó a los británicos, llamó la atención no solamente de los propios argentinos, sino también de los británicos, y yo le diría del mundo entero. Voy a hacer algunas citas, ¿no? Pero algunas muy puntuales. Max Hastings y Simon Jenkins, en uno de los libros más difundidos británicos, que se llama Una cara de la moneda, dice lo siguiente, ¿no? Uno de ellos, Max Hastings, fue como corresponsal de guerra, o sea que esto que está él describiendo lo vio en vivo y en directo. Y él dice, desde ese momento la Fuerza Aérea Argentina se hizo escrupulosamente activa.
Parecía que se hubiera abierto el infierno, escribió un oficial a bordo de la Broadsword. El aire estaba lleno de aviones atacantes, especialmente Mirage y Skyhawks, y la batalla bramó durante 6 horas. A lo largo de la costa, entre gritos y maldiciones de los oficiales ordenaban a sus hombres ponerse a cubierto en las trincheras y acudir a los cañones. Al presentarse el primer avión enemigo, volando a 20 metros sobre la superficie del mar, la Real Armada comenzó a pelear su acción más importante desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los ingleses dicen, esta acción fue la más importante desde que terminó la Guerra Mundial. Dice otro testimonio justamente de los mismos periodistas, dice, fue el momento más negativo para nosotros, declaró el jefe artillero de uno de los destructores. Comenzamos a preguntarnos hasta cuándo podíamos seguir. Adoptábamos una expresión de valor entre los marineros, pero estábamos muy impresionados por el hundimiento del barco. Existían posibilidades de que se nos hiciera un jaque mate. ¿Cuántas pérdidas como estas podíamos soportar? Jeremy Moore, que fue comandante de las Fuerzas Terrestres Británicas, dijo, el cuerpo oficial y muchos de sus técnicos fueron sumamente capaces, y esto particularmente notorio en el caso de la valerosa Fuerza Aérea Argentina. John Nott, el ministro de Defensa inglés, los pilotos argentinos están mostrando un gran coraje, nadie puede negarlo. Y así se multiplica la cantidad de testimonios de gente que están algunos recopilados en el libro, de los propios británicos que se admiran de ese valor de los pilotos argentinos. Después hay algunos testimonios con respecto también a, muchos testimonios con respecto al ejército, pero en primer lugar me paré a analizar esta influencia sobre la Fuerza Aérea. Y uno lo primero que se pregunta es, que se trata de poner mentalmente en ese lugar, es decir, me dan un avión antiguo, tengo que enfrentarme a la tercera flota del mundo, se calculaba que para atacar un destructor, una fragata británica, hacían falta por lo menos 20 aviones, y que la mayoría no iban a volver. Y las escuadrillas argentinas iban de grupos de 3 o 4, y se cansaron de hundir o de averiar buques británicos. Entonces, uno empieza a preguntarse cómo es el momento desde lo humano, ¿no? Porque uno piensa en el héroe, en la persona, pero yo me imagino el que está en la trinchera, el que está en la cabina del avión, el que está en el barco, el temor que debe tener, porque bueno, ahí sabés que la cosa sale mal y no la contás y no tenés más que entregar que tu propia vida. Dice, bueno, ¿cómo hizo esta gente para superar estos momentos? Y el libro esto lo quiero aclarar ya de entrada, que está puesto en la introducción, no pretende vincular el valor de los veteranos argentinos con este pensador, porque hay cantidad de veteranos que ni lo conocieron, ni oficiales, ni suboficiales, ni soldados, pero como en la cuestión de Malvinas está bastante trabajada en distintas publicaciones, me pareció interesante ir a este pensador en puntual, para ver si efectivamente esto que dicen los británicos era así. Y hay dos periodistas que son Magnus Nickleiter y Paul Eddy, que cuando ellos tratan de explicar el valor de los pilotos argentinos, ellos van a decir textual, van a hablar del factor Yenta. Ellos dicen que los pilotos, más allá de la preparación técnica, el coraje que tenían y ese desprecio, digamos, por la muerte en el sentido de ese valor ciego, que no era suicida ni nada por el estilo, ellos sabían muy bien lo que hacían, venía dado por la influencia de este profesor que fue docente durante mucho tiempo en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Yenta pertenecía dentro de lo que son las vertientes políticas argentinas al nacionalismo católico, fue uno de los personajes más representativos del nacionalismo católico, y él fue profesor en la Escuela de Aviación Militar y después escribió un libro que se llama Guerra Contrarrevolucionaria, que es considerada como la obra más importante o más representativa de él. Él lo orienta este libro fundamentalmente a lo que fue la lucha contra las distintas manifestaciones de la guerrilla. Y en este libro le explica lo que llamaba doctrina positiva, él decía por qué había que dar la vida, qué es lo que había que defender. Y la doctrina negativa, él decía que era contra qué había que luchar. Bueno, y ahí hay un componente muy importante de lo que es ideología política. Pero fuera de lo que es ideologías políticas, porque yo trato de no meter Malvinas con las ideologías justamente políticas, recién lo explicaban muy bien cuando hacían la presentación. Yo creo que Malvinas y el fútbol son las dos cosas que nos unen a todos los argentinos. Tenemos, no sé, estamos siempre divididos, peleados por cuestiones políticas y lo que sea, pero Malvinas tiene ese gran valor, que es la causa verdaderamente nacional. Yo creo que salvo algún trasnochado que siempre lo encontramos, pero que son una minoría, nadie cuestiona la legitimidad de la causa de Malvinas. Nosotros podemos, o yo no tanto, ¿no? Pero hay gente que discute si en el momento era lo más adecuado o no, si fue una maniobra de Gatini para ganar poder, si no fue eso. Yo siempre digo lo mismo, soy docente en colegios secundarios y digo, miren, a mí realmente eso no me interesa. A mí lo que me interesa de Malvinas es justamente que es una causa nacional, que es una causa justa, y me interesa destacar el valor
muchísimos argentinos que entregaron la vida para defender esa tierra, y muchos están contra nosotros, con nosotros en este momento, ¿no? Me impresiona cuando uno va a la Feria del Libro que está Pablo Marcos Carvalho, uno de los haces de la guerra, y yo digo, para mí está como está con San Martín, sacarme la foto o compartir un rato con él. Y muchas veces no tomamos conciencia de eso, ¿no? Pero decidí investigar esta cuestión vinculada a este personaje en particular por esta cita de los británicos. Digo, bueno, los ingleses están diciendo que el valor de los pilotos argentinos se relaciona con este personaje, con Yenta. Digo, bueno, vamos a investigar a ver qué es lo que hizo este hombre para buscar tanto valor. Y después, cuando empecé a encontrar testimonios de pilotos, hay un capítulo completo en el cual estos pilotos hablaron del contacto que tuvieron con este pensador, con Yenta, pilotos como Aguirre Faguet, como Pablo Marcos Carvalho, varios de los pilotos de Hércules que hacían estos cruces tan riesgosos sobre las islas, también a metros de las olas, una gran cantidad de integrantes de los grupos 4 y 5 de caza, equipados con aviones A4B, del grupo 6 de la sexta brigada aérea que paga con los aviones Dagger, pilotos de Mirage 3, prácticamente todos los elementos, todas las unidades, las brigadas de la Fuerza Aérea que intervinieron en Malvinas tuvieron una fuerte influencia de este pensador, que vamos a ver fundamentalmente qué era lo que inculcaba, qué era lo que más me importaba. Entonces hay un capítulo completo del libro que está dedicado a recoger esos testimonios de los pilotos en los cuales hablan de la influencia de Yenta sobre su formación. Vamos a ver después en qué consistió esa formación. Y después también abordé el tema de la influencia en ejército, que también en Marina no tanto, pero en ejército sé por muchos oficiales que él le daba cursos a los oficiales, a veces con conflictos, porque él, al ser de ideología nacionalista, chocaba mucho con los oficiales de orientación liberal. Siempre el nacionalismo y el liberalismo son dos ideologías que no se han entendido en la Argentina. Entonces había también oficiales que no estaban de acuerdo con esto. Por eso les digo que en Malvinas peleó gente con ideas, no sé, peronista, antiperonista, liberales, nacionalistas, gente con todo tipo de ideología política, y hubo valor y coraje en toda la gente, independientemente de la forma que pensara. Y el segundo capítulo entonces se dedica a hacer una investigación sobre la influencia de Yenta en el ejército. Y ahí lo que descubrí es que la mayor parte de los oficiales, no tanto los suboficiales, pero los oficiales de las compañías de comando 601 y 602 eran discípulos de Yenta. El caso de Mario Castañeto, de Aldo Rico, de José Bersesi, de Horacio Losito, de una gran cantidad de oficiales que las compañías de comando fueron otro de los elementos que llamaron muchísimo la atención y de los cuales más páginas le han dedicado los británicos en sus publicaciones a destacar el profesionalismo y el valor de estas fuerzas. Entonces después empecé con un trabajo de recolección de datos de los integrantes de las compañías de comando 601 y 602. Después, a través de otros contactos, esto me llevó al Regimiento de Infantería 4, donde el entonces mayor Jorge Farinera había escrito un libro que se llama Malvinas Volveremos, y en ese libro hace permanentemente referencia a Yenta. Entonces lo logré ubicar a Farinera y le pregunté, mayor, ahora ya retirado, teniente coronel, me recibió en la casa, una cosa muy impactante porque me recibe en la biblioteca y tenía una imagen de Yenta. Lo primero que hacemos, bueno, me combino unos mates y me muestra un ejemplar de Guerra Contrarrevolucionaria firmado por Yenta cuando él egresaba como subteniente, y entonces me empieza a contar, le digo, pero a ver, este hombre que les hablaba, ¿por qué lo nombran tanto? O sea, ¿qué es lo que influyó sobre ustedes? Me dice, mira, técnicamente nada, porque era un filósofo, no te enseñaba, no sé, el FAL o las granadas o lo que sea, eso es un entrenamiento técnico. Es como los pilotos a manejar el A4, el Pucará, el de Hércules, aprendían en la academia, no se los enseñaba Yenta. Pero dice lo que a nosotros nos inculcó, al grupo de oficiales, era fundamentalmente los valores. Dice, cuando vos estás en la trinchera, sentís frío, está el tema de la turba, están los bombardeos permanentemente, y vos sabés que en el bombardeo en algún momento te la pueden pegar a vos, y sabés que en cualquier momento es el momento final. Yo me decía, soy militar profesional, a mí me entrenaron, a mí me explicaron, hicieron una acreditación, y dice, pero en cuanto empieza a caer la primera pepa, la primera bomba, dice, todo el entrenamiento no es que te lo olvidas, pero el miedo aparece, el miedo empieza a fluir, es humano, y no hay entrenamiento que a vos como profesional te prepare para esa situación. Esto también me lo dijo el teniente coronel Emilio Nani, que fue veterano, es conocido por la tablada, ¿no? Pero también estuvo en Malvinas y lo hirieron en la noche, ya el 14 de junio, la noche del 13 al 14 de junio. Y me decía lo mismo, dice, nada, absolutamente nada, como militar profesional, oficial y todo lo que quieras, te prepara para ese momento.
Y los dos me dijeron algo similar, sobre todo Farinella en la entrevista, que es lo que me permitió después tomar el hilo de la investigación. Farinella me dijo, mira, a mí lo que me servía eran los valores que me había inculcado, y vamos a hablar algo de esos valores, y Yenta lo que inculcaba sobre todo era el amor y la devoción a la patria. Vos en ese momento, cuando empezás a pensar y empezás un poco a superar el miedo, yo me acordaba mucho de lo que nos decía él. Y lo que nos decía es que básicamente que no sirve para soldado el soldado que no está dispuesto a morir. Porque la esencia del militar, por lo menos del profesional, es estar dispuesto a dar la vida por la patria. Si vos eso no lo tenés incorporado, no tenés que seguir la carrera militar, no tenés vocación realmente militar. Y Yenta nos enseñaba que había cosas por las que valía la pena vivir y dar la vida. Y eso en el momento me dice a nosotros, y se lo comparto con algunos oficiales que habíamos salido también de las clases de Yenta, es lo que en ese momento nos daba una paz que vos no te imaginás lo que dice, pese al bombardeo, al miedo, a los muertos que empezás a ver, eso es lo que a vos te transmite esa paz, porque sabés que si te llega a tocar es por algo que vale la pena. Y eso mismo, Yenta era un hombre muy religioso, entonces para él, dentro de lo que eran los valores que él inculcaba, el sentido de la trascendencia del hombre era algo fundamental. Entonces también él jugaba la fe católica como un elemento muy fuerte para poder superar esos momentos de dificultad. Pude recibir las palabras con muchísima emoción de gente que a mí me ha influido mucho. Yo en la guerra, imagínense, yo nací en el 75, así que en la guerra era muy chico, tenía 7 años, así que no entendía nada, me acuerdo de los apagones, que en el colegio nos hacían poner debajo de los bancos por las prácticas ante un caso de un bombardeo, pero realmente empecé a internalizarme en la guerra cuando era más grande, cuando a los 15 años cayó en mis manos un ejemplar de Comando en Acción, el Ejército de Malvinas de Isidro Ruiz Moreno, cuando tomé contacto con Halcones sobre Malvinas y Dios y los Halcones de Pablo Marcos Carvalho, y después con otro libro, y a mí Malvinas me empezó a marcar a fondo por eso, por los valores que sostenía esta gente. Y uno de los que más me había impresionado era un oficial que era Marcelo Llambias Pravaz. Marcelo Llambias Pravaz para mí era como un héroe. Él formaba parte también del Regimiento de Infantería 4. En esos fascículos que salían sobre la guerra de Malvinas aparece un reportaje y él contaba cómo resistían el ataque de los ingleses, que en un momento, con todos los combates que él tuvo, que en un momento estaban por rendir, aparecen 3 helicópteros británicos y él le baja 3 cargadores de FAL a los pilotos. Claro, para mí era Rambo, imagínense, con 14, 15 años, vos te impresiona, pero no por ese sentido, por el tema de la agresión, te impresiona por el valor. Porque decís, ¿cómo puede ser que esta persona con el miedo, uno ve las noticias de la delincuencia y te agarra temor, y esta gente, sin embargo, eso que los impulsaba? Y Marcelo me dijo lo mismo, dice, nosotros nos enseñaban los libros, los oficiales que no nos querían, que eran los liberales, no querían que lo leyéramos, pero nosotros leíamos El orden natural de Sakhevi y los libros de Yenta, a escondidas, pese a que nos sancionábamos, rezaban el rosario, dice, y eso en ese momento de la guerra a nosotros nos ayudó muchísimo. Vuelvo a insistir en esto, quizás a otra gente no le ayudó eso, tendría otra religión o no la tendría, le ayudó la camaradería, otras cosas. Yo investigo puntualmente esto, que es la influencia de Yenta, por eso insisto en esto, esto es la influencia de este pensador. Juan José Gómez Centurión, que también es un veterano muy reconocido, me decía lo mismo, dice, yo leía los libros de Yenta y eso influyó en él un poco más Sakhevi, y así fue descubriendo incluso un testimonio muy particular que a mí me emocionó muchísimo descubrirlo, que es una carta del teniente Roberto Néstor Esteves. Creo que es uno de los héroes de Malvinas más reconocidos, más conocidos, a partir de esa carta tan conmovedora que él le dedica a su papá y que él escribe antes de partir a Malvinas, pensando que va a pasar lo que efectivamente pasó, que fue que murió. Y Esteves tiene una carta en la cual le encarga a Marta, que era la novia, ahora está por salir un libro sobre el tema, en el cual le encarga la compra de unos libros de Yenta. O sea, tenemos también la constancia de que él era un hombre que había leído a Yenta. Otro caso muy representativo es el del subteniente Oscar Augusto Silva, el Sapo Silva, que tiene un desempeño realmente heroico en los combates finales. También él había sido, no discípulo directo, sino a través de Antonio Caponetto. De hecho, entre sus ropas le encuentran un poema escrito por Antonio Caponetto. Y había sido, él había mamado esa ideología, esa forma de pensar de Yenta a través de Caponetto. Entonces yo lo que voy haciendo es recopilando esos testimonios que van formando la influencia de Yenta sobre el ejército. Y bueno, otro también muy conocido es de Horacio Losito, un personaje muy muy conocido por el desempeño de él heroico en el combate de Tom Malo House. Otro caso más de otro discípulo, otra persona que había recibido la influencia de
de Jordán Bruno Oyenta. Así que realmente fue una cantidad muy grande de testimonios que pude recopilar. Después, una vez que siempre pasa lo mismo, uno quiere cerrar el libro y siempre aparece algo y en un momento tenés que decir, bueno, cierro porque ya está, si no, no sé, voy a tener 20 años más y no lo voy a poder hacer. Bueno, por supuesto que siempre pasa lo mismo, después de cerrar el libro aparecen más testimonios, así que desde que lo presenté el libro y lo edité aparecieron 4 testimonios más y se siguen acumulando. Veremos de hacer un poco más adelante una reedición incorporando esos testimonios. Más allá de este dato que podríamos decir es histórico, de cómo un pensador influye sobre ellos, llama realmente la atención, vuelvo a insistir en esto, ¿no? El hombre lo matan en el 74 y sin embargo en el 82 sus ideas dan un fruto en una serie de héroes que actúan en Malvinas. Entonces, bueno, uno va al otro plano. Bueno, ¿qué es lo que este hombre le enseñó? ¿Qué es lo que le metía en la cabeza a esta gente? Y voy a nombrar algunas frases de Oyenta, porque me parece que a él, vuelvo a insistir, se lo vincula mucho con la cuestión de la guerra contra la subversión, porque él lo mata a la subversión. Justamente cuando uno analiza otro aspecto, que es por qué lo mata la subversión lo mata por esto también, porque él lo que quería inculcar en la Fuerza Armadas era este espíritu de sacrificio, de entrega y aparte de moral. Oyenta insistía muchísimo en que las organizaciones subversivas venían teniendo una acción muy fuerte en la Argentina y él insistía en que había que combatirlas moralmente. O sea, él rechazó permanentemente todo lo que eran los métodos inmorales o ilegales para combatir a la subversión. Y fue realmente un formador de voluntad, y por eso la guerrilla vio el peligro en este formador, al igual que en Saccheri, y por eso a los dos los mató en el 74. Pero vuelvo a esto, lo matan en el 74 y sin embargo él reaparece, digamos, su pensamiento en una serie de personas que actúan en el 82 de Malvinas, ¿no? Voy a citar algunas cosas que él decía. En Guerra contra la Revolución le decía, es justo y bello morir por la patria y por todo lo que es esencial y permanente en ella. Unidad de ser, integridad moral y natural. La soberanía nacional, la Iglesia de Cristo, no es justo ni bello morir por cosas accidentales, transitorias o contrarias al ser de la patria. El inculcar el amor a la patria permanentemente. Es decir, por esto vale la pena vivir y dar la vida. Decía en otra obra que es muy conocida, el filosofista, dice que un hombre verdadero no desea vivir tanto tiempo como se supone, ni demostrar demasiado apego a la vida, sino dejar a Dios el cuidado de todo esto. No se trata pues de que la vida sea breve o larga, sino del empleo que hacemos de ella. Es por esto que lo más importante es saber en qué gastar la vida. De vuelta para ese sentido, ¿no? No importa vivir 60, 70 años, lo importante es una vida que aunque sea breve, sea una vida con sentido. Y Oyenta siempre insistía mucho, él era muy católico, insistía en que lo que realmente valía la pena dar la vida era por Dios, por la patria y por la familia. Y nos daba también un ideal, digamos, de soldado. Él decía, claro está que se trata de las armas que empuñan los verdaderos soldados, los que aman su honor de caballeros y se saben libres de rodillas ante Dios, comprometiendo su fidelidad a la Virgen María, generala de los ejércitos, como lo proclamaron siempre San Martín y Belgrano, que eran también muy religiosos, ¿no? Después hacía una cuestión, él toma una etapa muy complicada, vuelvo a insistir con el accionar de la guerrilla, el 73, época de Cámpora, y dice en esa etapa, las Fuerzas Armadas han sido oficialmente vaciadas, se les ha infundido una mentalidad profesionalista y burocrática. Se les ha quitado todo espíritu militar, porque el espíritu militar tiene como característica primera la disposición para la muerte. Si a un soldado le falta esa disposición, no es soldado, no puede serlo. Entonces, él quiso Fuerza Armada en la cual la característica esencial fuera esta disposición hacia la muerte, ¿no? Parece una cosa fuerte, fea, decir, bueno, una persona está pensando en morir, pero él insistía en esto, ¿no? En la necesidad de las cosas por las que vale la pena vivir y dar la vida. Yo he escuchado algunas grabaciones, a mí me marcaron a fuego también la lectura de los libros de él, y dicen que además tenía una voz que realmente era tan potente que impresionaba la forma en que él hablaba, y por otro lado que era una persona que, otra característica que tenía, que así como era realmente imponente cuando él hablaba, era muy llano en el trato. Una vez se va a una conferencia y después parece que tenés que pasar haciendo las reverencias para hablar con el expositor como, no sé, como si fuera Dios, ¿viste? Y dice que Oyenta no, al contrario, siempre una caridad, un trato cercano hacia la gente, que cuando hicimos la presentación de este libro en Buenos Aires, empezaron a surgir muchísimas cosas porque hubo muchos discípulos de él. Entonces ellos me decían, no, era de esta manera, un hombre con muchísima caridad, con muchísima delicadeza, con un trato exquisito, y todo eso fue lo que de alguna manera también, además de lo que él dijo y él
él proclamaba, a nosotros nos caló verdaderamente a fondo. Así que lo que he querido hacer a través de este libro es simplemente una contribución al estudio de la cuestión de la gesta de Malvinas, viendo cómo este pensador influyó sobre un determinado grupo de oficiales, especialmente de la Fuerza Aérea y del Ejército. Después, bueno, han llegado otros testimonios, me han dicho que fue maestro también de nuestro primer caído, de Giaquino, una influencia muy fuerte sobre el teniente coronel Seigneldi. Nosotros sabemos que dentro de las unidades que combatieron, el regimiento 25 fue también una cantera de héroes. Bueno, Seigneldi fue discípulo de Yenta también, como les decía, los miembros de la compañía 601 y 602 de comandos. Y un poco el objetivo a través de esta obra, cuando comencé a escribirla, era esto, es decir, bueno, hablamos de un ejército sanmartiniano, hablamos de un ejército de valor, hablamos de una fuerza aérea con un determinado deber ser. Bueno, ¿dónde están los modelos para esto? ¿A dónde encontramos los ejemplos? Y Yenta tiene la enorme ventaja de que está probado que verdaderamente lo que él inculcó tuvo un resultado directo en la vida de las personas. Por eso lo quise también a través de este libro rescatar la personalidad que en muchos casos ha sido calumniada, ha sido rebajada, y decir, bueno, quien cuestione a Yenta, que quizás sea cuestionable en algunas cosas, yo no lo considero así, pero bueno, dependerá un poco del punto de vista de cada uno, pero en esto realmente nos dejó un testimonio y fue como lo llamaba su esposa le dio el título, lo llamó maestro de combatientes. Yenta fue un verdadero maestro de combatientes, y cuando estaba preparando el libro, rápidamente se acercó a conversar y a brindar su apoyo Nicolás Casanseu, que aparte de hacer la cobertura en Malvinas, después a él le bloquearon muchísimo el material de lo que Nicolás filmó en Malvinas y registró, llegó realmente creo que entre el 3 y el 4%, el resto se lo censuraron y se lo destruyeron todo. Y Nicolás fue discípulo también. Entonces le pedí que hiciera el prólogo. Y él escribió esto, que yo lo pongo en la contratapa. Dice: el tema de la influencia del filósofo argentino Jordán Bruno Yenta sobre no pocos combatientes de la guerra de Malvinas, y especialmente sobre los pilotos de la Fuerza Aérea que diezmaron a la colosal flota británica, nos proporciona la oportunidad de reflexionar sobre el todavía insuficientemente estudiado fenómeno del heroísmo. Yenta, asesinado por la guerrilla marxista en el 74, fue maestro de héroes y héroe él al mismo tiempo. De ahí la profundidad de su impronta en quienes, en 1982, hicieron trastabillar a las temibles fuerzas armadas del soberbio imperio británico. La audacia y el valor son potentes soportes del heroísmo, pero serán vanos si en conjunción con estos factores humanos no aparece también el pensamiento que define el sentido de la vida. Este pensamiento cristiano y clásico de Yenta, que transmitía a sus discípulos, era la firme convicción de que la muerte en combate, defendiendo valores trascendentes, es el nacimiento de la vida eterna. Por eso no había nada más peligroso que un halcón argentino recién confesado. Esto es un dato que lo confirmó Carvalho, es decir, ellos, la mayor parte de los pilotos se confesaban y comulgaban antes. Entonces ellos sabían, tenían miedo, cuentan todos los temores que tenían, pero sabían que realmente si ese sacrificio, como lo hicieron muchos en Fuerza Aérea, en el Ejército, valía realmente la pena. Después otro dato, bueno, que es una colaboración. Cuando empiezo a escribir el libro, se ofrece a Alan Fioravante, que dirige un grupo que se llama ahora Custodios de la Flama, Custodios de Flame, que está en Facebook, está en internet, y Alan, con el que somos amigos, de vez en cuando uno da charla y eso, pero también salimos a la calle a pintar, una cosa medio extraña, ¿no? Salimos a hacer murales malvineros. Ahí si van en Buenos Aires, la zona de Dorrego, Figueroa del Corte, está llena de estos murales autorizados, calculo, por el gobierno de la ciudad, que son realmente una maravilla. Bueno, y Alan me dice, bueno, ¿por qué no hacemos entonces un cuadro? Yo te ilustro la portada. Le digo, bueno, terminó esto, que es un cuadro que llegará más o menos acá al mentón, con el cual ilustramos. Fue muy emotivo porque estaba el día de la presentación la hija de Yenta y ella recibió el cuadro que pintó Alan, y bueno, nos decía a nosotros, pensar que la hicimos en el círculo militar, que en ese lugar donde estaban ustedes, mi papá dio la primera conferencia en 1943. Y finalmente, otro aspecto que me llama la atención es que a través de Malvinas hubo una proyección de Yenta un poquito más adelante, que es en el 89 en la tablada. Cuando estoy investigando la cuestión, creo que la mayoría de ustedes saben que en el 82 hay una promoción de subtenientes que estaba cursando su último año en el colegio militar, que tienen que egresar apresuradamente. O sea, la guerra comenzó en abril y estos subtenientes no se habían recibido, y sin embargo tienen que salir sin completar los estudios a la guerra. Bueno, el oficial instructor de esos subtenientes que tuvieron un desempeño verdaderamente heroico fue Horacio Fernández Gutiérrez. Horacio Fernández Gutiérrez es un discípulo de Yenta.
Horacio, el hermano de él, Gonzalo, cuando yo le comenté que somos muy amigos, cuando le conté que estaba encargando este trabajo, enseguida me mostró los libros. Me dice, mira, estos libros, dice, eran de Yenta y mi hermano me los enseñó a mí. Él me inició en la lectura. Bueno, ¿quién fue? Muchos lo conocen, Horacio Fernández Cutielo. Cuando el grupo guerrillero, Movimientos Todos por la Patria, MTP, en el 89, el 23 de enero, ataca los cuarteles de La Tablada, el jefe estaba de Franco y uno de los encargados de repeler el ataque de la jefatura es Horacio Fernández Cutielo. En un libro que se ha publicado recientemente, los miembros de esta organización guerrillera cuentan que Fernández Cutielo puso fuera de combate a 8 de los 46 guerrilleros que entraron. Dice, una de las cosas por las que fracasamos en la toma del cuartel fue por Fernández Cutielo, que defendió heroicamente la jefatura. Lo hace hasta que un tiro de escopeta o de FAL de la guardia, que estaba tomada por los guerrilleros, lo hiere. Y él, cuando intenta entrar de vuelta a la jefatura, ahí los guerrilleros que estaban en la guardia le tiran y lo terminan matando. Pero en uno de nuestros héroes de la jornada de La Tablada, otro discípulo de Yenta. Y a través justamente de Malvin, entrevistándolo a Emilio Nani, muy conocido porque es una figura muy visible de La Tablada, porque tiene su parche en el ojo. Nani me dice también, Nani lo hiere en Malvinas, con los combates contra los paracaidistas británicos, y el 13 de junio él era observador de artillería, y después tiene un desempeño heroico también en el combate de La Tablada. Otro discípulo, cuando él me dice, yo una de las causas por las cuales ingresé al colegio militar fue por influencia justamente de las lecturas que teníamos en Yenta. Digo, este hombre pobre, porque daba su clase en su cátedra privada, porque lo habían echado a varios lugares, lo habían expulsado por diferencias políticas con él, daba la clase en su casa. Y sin embargo, pese a que lo matan en el 74, su espíritu, sus enseñanzas, ese valor, esa devoción que le enseñó a la patria, renace en el 82 y vuelve a renacer en 1989. Yo lo comparo con la anécdota del Cid Campeador, ¿no? Esa figura tan representativa de la Reconquista en España, que cuentan que él se había muerto y que infundió un terror en los musulmanes tan grande que el muerto sube en el cadáver de un caballo, sacan el caballo con él agarrado y los musulmanes, estaba muerto el tipo. Al verlo y al reconocerlo como el Cid, se empiezan a retroceder del pánico que tienen. Entonces yo siempre digo que Yenta era como el Cid Campeador, ¿no? Él lo mata en el 74, pero sin embargo su espíritu, su fuerza, su ideario y sobre todo lo que él supo transmitir con la vida, con la palabra y con la sangre, volvió a renacer en el 82 en un grupo muy numeroso de oficiales de Ejército y Fuerza Aérea, y nuevamente en las manos de Emilio Nani y de Fernández Cutielo en los campos de batalla de La Tablada. Ojalá nosotros podamos, más allá de, como digo, de las ideologías políticas que tenga cada uno, volver a recuperar esto, ¿no? El sentido, especialmente en nuestra juventud, del amor a Dios, del amor a la patria, del amor a la familia. Uno a veces ve, y los adultos también, ¿no? Perdidos en el consumismo, en cosas que no son importantes, y realmente yo cada vez que lo leo a Yenta y leo cosas sobre Malvinas, no solamente Yenta, uno dice, bueno, ¿qué es lo esencial? Volver a esto. Hay que volverle a insistir a la juventud en el sentido de la camaradería, del cariño, de muchos veteranos lo comentan también. En ese momento por ahí otros tenían otra idea, nos olvidamos de la patria nada y nosotros luchamos por nuestra vida y por la de nuestro compañero. Entonces yo digo, qué maravilla. Yenta también siempre es una persona que valoró mucho la amistad, qué maravilla volver a recuperar sus valores, ¿no? El sentido del amor, del afecto por el camarada, por el amigo, por la familia, por la patria y por Dios. Yo por eso escribí esto, porque creo que realmente en la medida que en la Argentina empecemos a recuperar esos valores y darle el lugar que corresponde, vamos a formar un pueblo verdaderamente moralmente sano, que entienda que las prioridades están acá. Y eso creo que es lo que va a ir saneando toda esta podredumbre que nosotros podemos ver diariamente. Tenemos 649 ejemplos que dejaron la vida en Malvinas para animarnos, para tratar de imitarlos, y tenemos, bueno, a los veteranos que realmente estar con ellos, para mí, cuando vos me presentabas, a mí me dan ganas de hacer esto al revés, largarle el micrófono y ponerme del otro lado y escucharlos a ustedes, porque yo una cosa así que recogí fue, uno tiene al principio cuando es joven como el sentido heroico, son todos héroes y eso, y cuando hablas con ellos eran seres humanos, como todos nosotros, que lo que lograron en ese momento el heroísmo, que está en superar el miedo, en superar los temores que tenían en ese momento, y en decir, bueno, yo en este momento privilegio algo que es más importante por encima de mi propia vida. Ojalá ya pisando este aniversario de la conmemoración del fallecimiento del general San Martín, podamos tomar un poco más del ejemplo de Jordán Bruno Yenta y los héroes de Malvinas para ir construyendo un país mejor.
Así que bueno, les agradezco a ustedes el habernos acompañado esta noche.